Claro que sí, mis hermanos amados y mis queridos compañeros, muy buenos días, feliz sábado para ustedes, qué rico estar una vez más aquí con ustedes. Hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad y yo quiero recordarles que cualquier persona en este vasto universo se llena de alegría y de emoción cuando en la vida le conceden una nueva oportunidad. Por eso hoy debemos rebosar, nuestro corazón debe rebosar de alegría porque nuestro Dios también nos está concediendo una nueva oportunidad, un nuevo reto, un nuevo desafío, un nuevo privilegio. Y pues amén, con este concepto en la mente, quiero saludar a mi querido Beto y a mi querido Fabio. ¿Cómo están ustedes hoy? Adelante, mi querido Fabio. Pues mi pastor, usted lo ha dicho, nos alegramos cuando nos dan una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Estamos muy contentos, estamos muy felices. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido maravilloso. En este momento estamos aquí desde Centroamérica, estamos en Guatemala compartiendo con los hermanos aquí. Gente muy cariñosa, gente muy linda, muy afable. Muchachos, les mandan muchos saludos desde aquí a ustedes. Tuve la oportunidad el sábado pasado de compartir con los hermanos, ¿no? De estar ahí con ellos un ratito. Y déjenme decirles que los hermanos dicen, vemos palabra viva, vemos palabra viva. Vemos la lección. Saludos a Betico, saludos al pastor, saludos a Mina. Qué placer poder tenerlo por aquí. Y cuando nos visitan, cuando viene Palabra Viva aquí a Guatemala, cuando viene Palabra Viva a Centroamérica. Así que, pastor, muy contento, agradecido con el cielo por las oportunidades, porque Dios es bueno y maravilloso todos los días. Fabio, yo sigo aquí en Barranca Bermeja, pero me alegra que esté por allá en Centroamérica. Claro Betico, que sí. ¿tú dónde estás? Pastor, no, yo estoy aquí en Calarcá. Yo soy el indio que vive en la Villa del Cacique. Así se le denomina a Calarcá. Okay. Calarcá es la Villa del Cacique. Pero pues ayer Fabio nos envió una foto allá con un cacique maya, entonces pues yo soy el indio de ese cacique que está por allá en Guatemala. Bendito Pastor, Dios, bendito Dios. Bien, feliz, contento, dando gracias a Dios primeramente por Fabio, porque el Señor le ha llevado con bien y bueno, es portavoz de su palabra, así que Amén. el Señor Totalmente. que le bendiga enormemente, estoy muy feliz por él, así como por usted, pastor, y el ministerio que su merced representa y por el cual usted trabaja, y pues yo feliz aquí disfrutando de mi familia y de las bendiciones también de Dios. Amén. Bendito Dios. Gloria sea a nuestro Señor. Pues nada, vamos a dedicarnos a este estudio maravilloso, no sin antes poder orar, recordándoles una linda y maravillosa promesa siempre de la palabra de nuestro Señor. El texto bíblico de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y creo que este texto lo vamos a encontrar con frecuencia en la lección de esta semana. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Señor. Así que con ese pensamiento cierren sus ojitos, hermanos y hermanas, compañeros, y vamos a invitar la presencia de nuestro Señor. Amén. Bendito Padre, aquí estamos por tu gracia y por tu misericordia, que nos has concedido una vez más el aliento de vida, la salud, el poder levantarnos con ánimo, con disposición de seguir pregonando tu palabra, de seguir compartiendo tu amor y tu verdad. Rogamos, Padre, que al abrir nuestras bocas y al meditar en tu palabra, todo, Señor, esté en armonía con el cielo. Rogamos que nos dirijas, pero que también dirijas la mente y el corazón, las acciones de todos nuestros amados hermanos en los diferentes lugares, Señor, donde ellos se encuentran. Gracias por el privilegio que les concedes de conectarse, de estar aquí también con nosotros disfrutando. Y gracias porque nos das la facultad también de poder compartir este pan, este alimento espiritual con otras personas que sin duda alguna, Señor, necesitan esa palabra de consuelo y de fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos, amén, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Pues mis hermanos, qué alegría y qué gozo es poder compartir con ustedes el repaso de la lección de hoy sábado. La lección titula Muerte en un mundo pecaminoso. Muerte en un mundo pecaminoso. Y definitivamente es que la muerte es ya muy triste, ¿no? Es muy triste. Simplemente de pronunciarla
o simplemente de imaginarla, la muerte es una condición muy triste. Precisamente Romanos capítulo 5, versículo 12 es nuestro texto bíblico base y pues nos lo recuerda, ¿no? Así que vayamos a leerlo, mis hermanos, juntos a esta hora. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice la escritura allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Sí, señor. Cuando yo leo este texto ocurren muchas cosas. Primero, este texto no vislumbra el deseo de Dios, ni siquiera es que ni siquiera se alcanza a comprender el deseo de Dios en este texto, porque Dios no quería que el pecado hiciera parte de los seres humanos. Dios quería que el pecado ni siquiera existiera, pero el pecado nació, surgió en una de sus criaturas. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Llegó a florecer el pecado a causa del libre albedrío, pero Correcto. no del libre albedrío conforme a la voluntad de Dios, sino del libre albedrío egoísta, del libre albedrío resentido y demás, ¿cierto? Ahora, hay algo que me llama mucho la atención del texto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, como el pecado entró. Y resulta que esa declaración me causó mucha curiosidad y me fui al versículo 21 del mismo capítulo, Romanos 5, 21. El pecado solamente entró, porque ya nosotros hablamos, ¿no? De cómo se originó el pecado, o sea, cómo surgió precisamente en Lucifer. Pero dice Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó, dice, para traer la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado no solamente entró, sino que la Biblia dice en Romanos que reinó para traer la muerte. O sea que el pecado vino a ser, en ese instante, vino a ser superior a la voluntad de Dios. Completamente. Porque tomó la vida de Adán y tomó la vida de Eva ahora para tener el control. Sí, señor. ¡Wow! Y qué difícil es eso. Ahora, para tener el control del universo, no. Para tener el control de la muerte de los seres humanos, pero no del universo, porque es Dios el que tiene el control de toda su creación y de todas sus criaturas. Completamente. Pero ahora viene Satanás a tener el control del pecado y de la muerte, porque, bueno, pues era lo que él siempre había querido, trastocar el plan de Dios, ¿no? Si él fue expulsado del cielo, porque fue expulsado, pues él de alguna manera quería como sacarse la espinita, es lo que yo trato como de evidenciar, ¿no? Él quiere sacarse la espinita y decir, bueno, si a mí me echaron, pues tampoco me voy a quedar quieto y voy a hacer sufrir a Dios. De alguna manera quizás, pensando así, hizo ahora que el pecado entrara en los seres humanos. Ok. Destaco esas cositas, tengo algunas más, pero quiero dejar que ustedes puedan seguir avanzando. Beto, gracias por hacer ese planteamiento tan bonito. Mira que veo un contraste bonito aquí y voy a llevarlos a pensar un poquito, a que ustedes recuerden, hermanos y hermanas, compañeros, el título de la lección pasada, porque el título de la lección pasada decía, si no lo recuerdan, rebelión en un universo perfecto. Sí, señor. Pero mira que el título de la lección de hoy dice muerte en un mundo pecaminoso. Sí. ¿A qué quiero llevarlos a pensar? En el contraste que yo quiero marcar aquí es el hecho de que no es justo, no hay congruencia entre en el primer título, porque es rebelión en un universo perfecto. Sí. No hay esa línea marcada, directa, bonita, no, porque es que no sé si me hago entender, pero mientras que en el texto, en el título de la lección de esta semana, yo veo que es un resultado natural de la cosa, porque dice muerte en un mundo pecaminoso. Claro. Es que la muerte viene como consecuencia del pecado. Y ahora, Beto,
también afirmaba en el texto de Romanos, o nos recordaba Romanos capítulo 5, versículo 21, y lo voy a tratar de recordar así, decía que como el pecado reinó, pero también se introdujo la gracia. No sé si Minita, no, eso, ahí viene el texto. Sí, vea, voy a retomar un poquito, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine. Pecado reina, gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, yo alabo el nombre del Señor, muchachos y hermanos queridos, porque el Señor no nos dejó acá a nosotros a merced de las tentaciones de Satanás, sino que hizo una provisión para que reinara la justicia, para que reinara el amor en un mundo corrompido, en un mundo que se dañó por el pecado. Ahora, mi parte final, Fabio, Beto, ¿sí? Tiene que ver con que Dios, el creador del cielo y la tierra, plenamente consciente de la estrategia de Satanás, Dios se tomó la tarea, tan lindo es nuestro Señor, ¿no? De advertir, escúcheme esa palabra, advertir ¿a quién? A nuestros primeros padres, a Adán y Eva, que no se expusieran. Y esa palabra también es clave aquí, Beto, Fabio, hermanos lindos. Usted no puede exponerse, y Dios allá hace muchos años atrás advirtió a Adán y Eva en cuanto a ¿qué les advirtió Dios? En cuanto a la tentación, no que no se expusieran a la tentación. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que cuando el mundo todavía, Fabio, Beto, estaba en su estado original, en su estado perfecto, en su estado de inocencia, ya Dios había dado algunas restricciones, aplicación directa para tu vida y para mi vida. Si Dios dio restricciones hace muchos años atrás cuando el mundo era perfecto, inocente, imagínate hoy cuando el mundo está tan corrompido. Si ese mismo Dios de amor y de misericordia todavía nos está extendiendo esas restricciones, pero no para amargarnos la vida, no para molestarnos, sino porque Dios quiere librarnos de las terribles consecuencias del pecado. Por eso Dios coloca restricciones, advertencias para librarnos. Y pues cuando tú las escuchas, tú podrás vivir en el Edén por toda la eternidad, una vida gozosa, una vida plena. Pero cuando tú no las escuchas, simplemente pasa lo mismo que pasó con Adán y Eva. Fueron expulsados del huerto del Edén porque no escucharon las restricciones que Dios le dio, y digámoslo así, se metió Satanás. Y cuando usted le da cabida al diablo en tu vida, en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, eso desbarata, daña todo. Pero alabado sea Dios, porque Beto nos recordaba ese texto, reinó, así como el pecado reinó, también reinó la gracia, y nos quedamos hoy, Fabio, Beto, hermanos, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, pastor, qué bonito. Gracias a esa posición tan linda, Beto, gracias. Estaba meditando un poco en lo que ustedes decían, y el texto dice lo siguiente: por un hombre entró el pecado, pero también por el Hijo de Dios vino la gracia. Y cuando entró el pecado, muchachos, pues entró la desgracia en el universo, entró la desgracia en la tierra. Y la desgracia que Satanás quiso traer aquí a la tierra no es solamente el estado de la muerte natural, de decir la gente muere, no, porque el Señor de hecho le dijo eso a ellos, les dijo: el día que ustedes coman de eso, ustedes van a morir. Pero pues nosotros alcanzamos a entender que Eva no murió en ese momento, que Adán no murió en ese momento. Pero una tristeza grande cuando vieron caer las hojas de los árboles, pero una tristeza grande cuando Adán, por allá lo vamos a tocar más adelante en la lección, cuando Adán tuvo que sacrificar el primer animalito. Pero yo me quiero quedar con una parte interesante, y es: Satanás vino a sembrar pecado. Eso fue lo que Satanás vino a sembrar en la tierra. Por eso, como él viene a sembrar el pecado, por eso el Señor también hace una referencia directa al pecado. Y él dice: pues la paga del pecado es muerte. O sea, si pecas vas a morir. Pero yo tengo para ti algo más lindo, tengo algo para ti loable. O sea, yo quiero reestructurar, quiero renovarte el Edén, quiero darte nuevamente lo que había al comienzo, donde no había muerte. Es que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó para morir. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente en obediencia a Dios. Ahora bien, cuando Satanás viene, pastor, mis queridos hermanos, amigos, Betico, cuando Satanás viene y siembra pecado, el pecado germina unas semillas. El pecado es el vástago, el pecado es la raíz, y de ahí él da unos frutos. Y esos frutos que el pecado da, sí señor, esos frutos que el pecado da son los que definitivamente tienen al mundo agobiado. Son los que definitivamente tienen al mundo doblegado ante Satanás. ¿Y cuáles son esos frutos? Yo encuentro aquí que el pecado trae desgracia.
Yo encuentro que el pecado trae dolor, el pecado trae tristeza, el pecado trae angustia, trae sufrimiento. Sí, Señor, trae sufrimiento. El pecado trae depresión. El pecado trae una cantidad de cosas malas. Trae gusanos el pecado. Claro, el ser humano hoy natural, en su estado natural, cuando se le habla de que el pecado trae muerte, dice, pero yo estoy vivo, es que yo no he muerto, yo estoy vivo, así que la consecuencia del pecado no puede ser muerte. También la gente dice, es que no puede ser muerte porque todo el mundo muere, y mueren los que pecan y mueren los que no han pecado, de alguna manera, si lo podemos decir, ¿cierto? Pero es que no se refiere solamente al estado de muerte natural, sino a perdernos el privilegio de vivir eternamente con nuestro Dios. Hay un texto que quiero leerles que está por allá en Historia de la Redención, que quiero aprovechar un momentico, muchachos, para renovar ese aspecto importante de la lectura con los hermanos, ¿no? Y para recomendarles un libro espectacular. Ese libro, Historia de la Redención, es bellísimo. Historia de la Redención. Libro. Sí, es un libro maravillosísimo, es espectacular. Y hay un texto, hay una página que vamos a leer, la página 30, el párrafo 1, quiero leerlo con ustedes en este momento, pero antes de leer ese texto, voy a hacerles una pregunta a ustedes, muchachos, para que me ayuden a responderla con los hermanos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál era el verdadero objetivo de Satanás al hacer pecar a Adán y Eva? ¿Cuál era el verdadero objetivo de Satanás al hacer pecar a Adán y Eva? Nótese cómo dice este texto. Mire cómo el Señor quiso tener una oportunidad, y esa oportunidad nos la da hoy a nosotros. La dio para Adán y Eva. Con bondad y amor, los ángeles les daban la información que deseaban recibir. Está hablando de Adán y Eva. También les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Entonces, dice este texto maravilloso, les informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor a Dios. No era otra cosa, solo una prueba de obediencia. Que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes. Que ellos estaban en una situación similar, o sea, Adán y Eva. Que podían obedecer la ley de Dios y ser inefablemente felices, o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la desesperación. A mí me sorprende que Adán y Eva, o Eva en su primera instancia, escogió la desobediencia. Y nosotros juzgamos a Eva. Díganme si no, muchachos, juzgamos a Eva. Cada rato uno escucha, es que claro, por culpa de Eva, por culpa de Adán, nuestros primeros padres, estamos así. Pero déjeme decirle que Dios, el mismo libre albedrío que le dio a Adán y Eva, también nos lo ha dado a nosotros. Y nosotros hoy, con ese mismo libre albedrío, seguimos escogiendo tristemente, seguimos escogiendo desobediencia, seguimos escogiendo pecar. Sí, señor, adelante, pastor. Y uno se llena de coraje, ¿no? Porque con un panorama tal, viendo las consecuencias que nuestros antepasados han cosechado, aún en nuestro tiempo todavía seguimos en ese camino de la desobediencia. ¡Qué tristeza! Sí, sí. Así es, pastor. Fabio, las mismas advertencias hechas a Adán y Eva son las mismas que se nos hacen a nosotros hoy. O sea, así como Adán y Eva no tuvieron excusa, pues nosotros tampoco. Es correcto, Beto. Gracias por ayudarme a que esto se comprendiera mejor. Exactamente, estamos en el mismo panorama. Hoy ustedes y yo, hermanos y amigos, podemos escoger obediencia o escoger desobediencia. Claro, nuestra naturaleza, lo que más hemos alimentado, nos ala, nos lleva, nos impulsa hacia la desobediencia. Pero ahí es donde aparece esa palabra maravillosa de Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que hoy escojamos vida eterna, la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, no lo necesitamos. Muchachos, yo les hacía una pregunta y con esto quiero terminar mi presentación aquí. ¿Cuál era el objetivo principal de Satanás al hacer que Adán y Eva pecaran? ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes? ¿Qué quería lograr él realmente con el pecado, la desobediencia de Adán y Eva? Yo soy como Pedro, ¿no? Impulsivo, así, se me viene a la mente aquí. Yo pienso que Satanás siempre quiso truncar, no sé si se entiende la palabra truncar, frustrar, arruinar el plan de salvación, el plan de Dios. Y él dijo, es como Fabio, te la pinto de esta manera, ¿no? Un papá con su hijo, Beto tiene hijos, yo también, tú también. Hermano, el que se meta con un hijo nuestro, pues, y Satanás sabía, se metió con Adán y Eva, los hijos consentidos de Dios, ahí estaba la humanidad, y él dijo, yo los molesto a él, eso va a causarle molestias también al Padre, al Dios de esos seres, y entonces eso es lo que yo capto así de primera mano, ¿no? Interferir con el plan de salvación, molestando a la raza humana.
Betico. Pues yo podría verlo desde dos perspectivas. Ok. Una, pues como el pastor ha declarado, entorpecer la creación de Dios, ¿no? Ujú. Hacer daño, hacer daño. ¿Por qué? Porque bueno, porque ese fue su propósito. Él estuvo en contra de Dios en el cielo y por eso fue expulsado. Así que, pues él rebeldemente, pues sigue haciendo lo mismo, lo contrario a la voluntad de Dios. Y entre más cosas mal haga, pues quizás en su pensamiento, en su corazón, estaría hacer sufrir en gran dolor el gran amor del Padre, ¿no? Totalmente, sí, señor. Pero también lo otro que se me ocurre pensar, y creo que también la lección tomaba como una postura, es que quizás él, viendo el gran amor de Dios para con los seres celestes y Ujú. viendo el gran amor por la raza humana, quizás pensó, si yo los hago pecar, pues Dios los ama tanto a ellos que de pronto se ingenie algo para poder restaurar esos lazos. Y si restauro esos lazos, de pronto yo también tengo cabida en el cielo otra vez. Ujú. Pues de pronto yo puedo encontrar como el caminito de regreso y pues cosas más yo puedo hacer. Sí, sí, Pero sí. siempre Satanás no pensando en su reconveniencia con el Señor, sino en su pensamiento al mal. Sí. ¿Hasta dónde más quizás él podía llegar? ¿No? Lo Ujú. pienso de esa manera. Sí, sí, Beto. Y quiero enriquecer eso porque hay algo interesante que relata curiosamente a través de la inspiración el Señor allí en la historia de la redención, cuando dice que Satanás dijo, listo, a mí me sacaron del cielo, yo cometí un error, yo pequé, yo cometí el error, que al comienzo, dice, él no alcanzaba a darse cuenta la magnitud de lo que estaba haciendo de su rebelión, pero luego se sienta y dice, sí, esto es una situación grande. Ahora se viene él acá y dice, ahora entiendo, si los hago pecar a ellos, si los hago desobedecer a ellos, entonces Dios los va a perdonar. O tiene que matarlos a ellos, tiene que sacarlos a ellos también, o tiene que entonces perdonarme a mí también, porque las cargas tienen que equilibrarse. Entonces lo que Satanás quería poner en duda era la justicia de Dios, una justicia desequilibrada, donde él dijera a unos sí y a otros no. Entonces el Señor dice, ahora voy a mostrarles que como el ser humano, que es mi creación, pecaron y fallaron, y como les he dicho que el día que ellos pecaran, ciertamente el día que desobedecieran, iban a morir, pues entonces va a morir alguien. Alguien va a morir, yo voy a morir en reemplazo a ellos. Y ahí donde aparece, muchachos, la gracia. Esa es la gracia más maravillosa, la gracia más especial, porque es que la tierra no estaba poblada, la tierra solo tenía dos seres humanos nomás había. Y Dios dijo, yo voy a mandar a mi hijo, y ahí me quiero concentrar. Envió a Jesucristo para que nosotros seamos salvos a través de Jesucristo. Así que hoy es un día, hoy es un buen día para que nosotros abracemos a Jesús. Hoy es un buen día para que nos tomemos de Jesús, y hoy es un buen día para que nosotros le digamos, Señor, gracias. Del texto de Romanos 6:23, Señor, no me interesa la primera parte. No me interesa, la paga del pecado es muerte. No me interesa eso, Señor. Me quiero quedar con la dádiva que viene del cielo. Me quiero quedar con el regalo que viene del cielo, que es vida eterna. Hoy es un buen día para que escojamos vida eterna, para que escojamos vivir, y vivir en abundancia. El enemigo nos sigue queriendo hacer caer, pero el Señor está ahí listo, disponible y dispuesto para darnos nuevas oportunidades y para mostrarnos en bandeja de oro su gracia maravillosa. Amén. 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 Y sabes, Fabio, que en esa línea de pensamiento también hay otro asunto que debemos tocarlo porque muchas personas lo pueden pensar así. Bueno, Dios en su gran bondad y misericordia, pues crea todo para beneficio de Adán y Eva, pero luego se crea un árbol con un fruto que ellos no pueden comer. Entonces, no todo lo que Dios creó en el huerto del Edén era bueno, porque creó un árbol y un fruto del cual no podían comer. Era la señal de obediencia. Sí, pero entonces muchas personas dicen, bueno, pero no todo era bueno, porque si comían de ese fruto, pues era malo. Pues Sí. todo lo que Dios hace definitivamente es bueno. Y lo hace Y fue para bueno, y la Biblia dice, Betico, no que fue había bueno en gran manera. ningún mal en el fruto, no había ningún mal en el árbol. Entonces necesitamos leer Romanos 7:13 para poder comprender este asunto y poderlo resolver, porque muchas personas creen que lo que ha salido de la mano de Dios también tiene daño y resulta que no es así.
Romanos 7:23. Y miren lo que dice, lo voy a leer desde mi versión. Miren lo que dice mi versión. Dale. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, dice el apóstol. Lo que es bueno se convirtió en muerte. Bueno, pues entonces, si ese fruto era tan bueno, también ¿por qué trajo la muerte? O sea, lo bueno no es bueno. Entonces lo bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Betico, ¿me repites el texto, Betico? Romanos ¿Romanos qué? 7:13. Ok. Entonces dice el apóstol, de ninguna manera. Más bien fue el pecado el que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Y esta es la acción que hace Satanás de manera continua. Toma lo bueno de Dios para llevarnos a nosotros a hacer el mal. El apóstol Pablo decía, si tu ojo te es hecho de caer, quítatelo. Si es tu mano, quítatela, ¿no? Pero él lo decía en una forma figurativa. Porque ¿quién me creó a mí? Dios fue el que me creó. Ahora, mis ojos son una bendición, no son una maldición. Mis manos son una bendición, no son una maldición. Pero ahora Satanás se vale de todo lo bueno que Dios ha hecho para llevarnos o inducirnos a pecar. Entonces sigue diciendo el texto, ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sí, señor. Entonces realmente lo malo no está en lo que Dios ha creado como Correcto. bueno para mí. El mal está en que Satanás usa lo bueno para que yo me dirija hacia el mal. Por eso Dios, cuando crea el mandamiento hace que el mal sea resaltado. Y resaltado, ¿por qué? Porque Dios dice, no peques, mira, aquí están las recomendaciones para que vivas una vida feliz y tranquila. Hazlo así, porque si no lo haces así vas a sufrir. Entonces luego, Romanos 6:14, que no lo vamos a leer por tiempo, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la gracia, sino bajo la ley. Entonces muchos dicen, ay, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces todo se vale. Pero resulta Señor, que no es así. No estamos bajo qué ley. Entonces necesitamos ir a Romanos 6:23. ¿Cuál ley? La que la paga del pecado es muerte. Esa era la ley. La paga del pecado es muerte, pero ahora la gracia trajo la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Ya pero no en desobediencia. Bajo la ley de muerte de que el que peca muere, sino que el que peca tiene la oportunidad de pedir perdón, arrepentirse y encontrar salvación en el Señor. Correcto. No es una salvación basada en desobediencia y en libertinaje. Es una salvación basada en aceptación, basada en la gracia del Señor, que es un regalo que nosotros no merecemos. Muy lindo, Beto, gracias por explicarlo de esa manera. Y la gracia ha reinado y nos vamos a quedar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos salva de la muerte y del pecado. Amén. Así que hemos llegado al final, si no me equivoco, y qué rico, hermanos, porque podemos una vez más darle gracias a Dios por la claridad, ¿verdad?, que su palabra nos da para que podamos acercarnos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo de manera confiada y sobre todo, yo decía estos días pasados que tomamos la cena del Señor, si hay algo que al Señor le fastidia y que el Señor aborrece totalmente es el pecado, porque el pecado no trae cosa buena, ya lo hemos dicho acá, pero a pesar de que lo sabemos, muchas veces continuamos en esa vida de pecado, de libertinaje, como Fabio lo decía, y pues no aguanta, hermanos queridos, aguanta el camino de la santidad, aguanta el abrazar a Cristo a través de esa gracia maravillosa que Él ha extendido para ti y para mí. Amén. 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 ¿Qué tal entonces si oramos, verdad? Sí, pastor. Claro que sí. Okay. Bueno, Betico, ten la bondad de orar. Yo oré al comienzo, tú oras al final. Dale. Está bien. Gracias por el privilegio. Oremos. Bondadoso Señor, gracias te damos por la oportunidad de disfrutar de este maravilloso día. Queremos hoy, Señor, recordar que eres bueno y que todo lo que has creado es bueno, Señor, en gran manera. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a desechar el pecado y a despreciar el pecado. Pero, Señor, que con tu mano poderosa y con tus ángeles, Señor, ponga sobre nosotros cercos de salvación, protégenos, Señor. Sin embargo, sabemos que no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Danos sabiduría, Señor, para guiar nuestros pasos,
para poder avanzar hacia ti, para refugiarnos en ti y de esa manera poder saber que tenemos una oportunidad preciosa cerca tuyo para morar un día contigo en el reino de los cielos. Amén, Señor. Amén. Ayúdanos a valorar tu amor, ayúdanos a valorar todo lo que haces por nosotros. Y Señor, a elegirte a ti, no solamente una vez, sino todos los días de nuestra existencia. Amén. Amén. Guárdanos hoy y danos sabiduría el día de hoy, Señor, para las situaciones que debemos enfrentar. Amén. Señor. Quédate con nosotros, lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Queremos desearles a todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Chao, chao. Dios les bendiga.